detalles, porque entramos. Argentina habla siempre de la necesidad de reformas, reforma fiscal, reforma laboral, reforma jubilatoria, reforma de la justicia. Hoy se presenta el proyecto. Hay que abrirlo y hay que empezar a contar un montón de situaciones. ¿Qué es lo más importante exactamente para un ciudadano argentino que esto se reforme? Bueno, hay que distinguir entre el proyecto de reforma que va a enviar el presidente al Congreso y la tarea de la Comisión de Asesores, porque ya el P elaboró un proyecto de reforma de la justicia y esto va a ser discutido en el Congreso. Y fundamentalmente lo que intenta este proyecto de reforma es una deuda que tenía la democracia, que era desconcentrar el poder de Comodoro Pi y agilizar de alguna manera esas causas y romper con la lógica de un funcionamiento anómalo entre Comodoro Pi y los servicios de inteligencia. Estos fueron los objetivos que se propusieron todos los gobiernos. Sí. Estos fueron los principales objetivos de Cambiemos en 2015 y no lo cumplió. Y lo que ha sucedido es que cada gobierno que ha asumido, en vez de cambiar esta acá, lo que ha hecho es tomar. Vamos a tener que corregirlo un poquito, Sí, a ver si de tenemos hecho, suerte. De hecho, toma este gobierno el proyecto del gobierno anterior. El proyecto anterior. Está retomado. Se recogen, en realidad, lo que hubo fue, hoy, en el proyecto, en lo que se contó, se relató un discurso de Mauricio Macri cuando presentó el proyecto de Justicia 2020 y el de Cristina Kirchner en el 2013 de la democratización de la justicia. A ver si podemos con el doctor. ¿Nos escucha Andrés ahora? A ver si mejoramos. Sí, perfecto. Ahí estamos, en estos tiempos complejos, pero con toda la voluntad para poder escucharlo. A ver, ¿me escucha bien usted? Sí, ¿no? Yo lo escucho perfecto. Perfecto. Está perfecto. Yo decía también, hoy, y ya todos mis compañeros van a hacer preguntas porque la sociedad va a empezar a tocar este tema, que hay como un rechazo a la justicia argentina. Todo el mundo se queja, ¿no? La justicia argentina no le creo, la justicia argentina es lenta, la justicia argentina se acomoda de acuerdo a los gobiernos. Pero cuando hablamos de reformar, también nos oponemos. ¿Qué es lo que está pasando para que sea esto siempre tan permanente? Quiero reforma, pero si hay reforma, no quiero reforma. Argentina. Bueno, esto es un emergente de la grieta, porque un diagnóstico sobre el funcionamiento de la justicia que no está funcionando bien, más allá de que hay muchísimos jueces y juezas muy capaces, muy competentes, que desarrollan su labor de forma óptima y muchas veces con formaciones autodidactas. Como sistema, la justicia argentina no está funcionando bien. Y la pandemia ha demostrado que no estaba funcionando bien y que es una estructura de principios del siglo XX, cuando enfrentamos el siglo XXI con tecnologías que no están siendo aplicadas. Pero el problema, que esto tendría que ser una política de Estado y ser resuelta por consensos políticos, es que la grieta se devora cualquier posibilidad de discusión de reforma en la República Argentina, porque el que lo propone encuentra del otro lado, no importa el signo político, encuentra la oposición antes de saber los contenidos y antes de someterse a una discusión y a un debate. Sí. Ahora, Entonces, doctor... porque, a ver... En todos los temas, en todos los temas, y la oposición al oficialismo, Sí. el oficialismo cuando era oposición, estamos siempre con esto. Por eso yo digo, Porque, preguntemos porque es un tema importante. Si había una demanda del sector académico, del sector periodístico en general y que se encarga de estos temas, era que Comodoro Pi reformarlo. Porque Comodoro Pi tenía la lógica pendular. Sí. Y si hay alguien a quien esta reforma favorece para evitar la lógica pendular, es al gobierno anterior, al gobierno que se fue. Porque si se aplicase si mantuviese la lógica pendular que se aplicaba hasta este momento, el gobierno que se iba era víctima de la persecución penal de Comodoro Pi y muchas veces no en condiciones de protección del debido proceso. Entonces este intento de cambio, a quien más beneficia para no seguir el mismo sistema es al gobierno que se fue. Ahora, doctor, esa es una interpretación posible. Hay otra interpretación que hace otra parte de la sociedad, no tanto por el tema de Comodoro Pi, no tanto por la ampliación necesaria de los juzgados federales, sino por el tema de la Corte Suprema, y en esa interpretación se dice, bueno, la quieren modificar para favorecer a la actual vicepresidenta en las causas que tiene por cuando ejerció la primera magistratura. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Primero que hay que distinguir también entre la modificación de la integración y discutir el funcionamiento de la Corte, más allá de la integración, que son dos puntos distintos. Y en segundo lugar, todo cambio de la Corte en cuanto a su integración, en cuanto a su ampliación, necesita de consenso social porque la Constitución requiere de los 2/3 de los miembros presentes del Senado para nombrar a nuevos miembros de la Corte Suprema. No lo pudo hacer Cristina con 3 candidatos, porque no consiguió esos 2/3, no lo pudo hacer Macri con la candidata a Procuradora General de la Nación, que comparte la comisión conmigo, porque si no hay consenso, si no hay acuerdo político, no se pueden designar los jueces de la Corte, y Macri los pudo designar, más allá del comienzo anómalo, porque en la oposición estaba Miguel Pichetto, que hacía una oposición constructiva e inteligente, y le dio los votos. Entonces no hay posibilidad de ampliar la Corte Suprema de Justicia si esa fuera una de las medidas que se quisiese tomar para mejorar, o si fuera el diagnóstico que hay que ampliarla, sin acuerdo político porque no dan los números. Y la oposición ya se manifestó y dijo que no va a dar acuerdo político, no va a dar los votos para ampliar. Bueno, vamos a discutir el otro punto, que se está funcionando bien la Corte Suprema de Justicia. Hoy las personas pueden acceder a la Corte Suprema de Justicia para que sus derechos sean garantizados, teniendo que pagar 100.000 pesos de depósito. La Corte rechazar los recursos que se presentan sin dar ningún tipo de fundamento, o porque si se presenta un recurso y en una hoja hay 27 renglones en vez de 26 renglones y está en juego la libertad de una persona, se rechaza el recurso. ¿Está funcionando bien la Corte sin inteligencia artificial, sin nuevas tecnologías? Bueno, eso es lo que tenemos que discutir. Una pregunta de Ceferino Reato. Ceferino, por favor. Sí, doctor Gil Domínguez. Pero bueno, miren, en esa comisión está, por ejemplo, el abogado de Cristina Fernández, que la defiende en los juicios penales, el doctor Beraldi. Hay varios penalistas. ¿A usted no le extraña esa composición o está contento de integrar esa comisión con esos compañeritos? Bueno, también en esta comisión está Inés Weinberg de Roca, que fue propuesta por Juntos con el Cambio para ser procuradora, y me parece que la visión de Ceferino es una visión posible de la composición de la comisión. Otra visión posible es que es una comisión que garantiza realmente la paridad de género, que tiene personas que vienen de distintas especialidades, que cumplen distintas funciones frente al servicio de justicia, y que del debate, del diálogo, que se generarán mayorías o minorías, se pueda hacer un buen diagnóstico y una buena propuesta. Nosotros tenemos la libertad de opinar, de decir, de proponer lo que a nosotros nos parezca la mejor alternativa. No hay ningún condicionamiento. Es más, el presidente pidió que existan distintas alternativas para los temas propuestos. Doctor, le hago eso lo beneficiaría para ver cuál es la opción que toma. Exacto. Le hago la última pregunta, porque uno de los títulos que quedó de la presentación es Alberto Fernández, 2 puntos. Las investigaciones en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces que las están tratando. ¿Esto sería así? Es que constitucionalmente es así.